El miedo al que dirán y el miedo a defraudar. Yo creo que ese es uno de los principales miedos. El peleador considera como que tiene que retribuir, ¿no?, el esfuerzo que los demás, que su familia, que sus entrenadores, que sus compañeros de equipo invierten en él, por así decirlo, y tiene ese peso, tiene esa mochila. Si nos centramos solo en el resultado, nos quedamos con una parte que es ínfima, que ni siquiera es la más importante. De las cosas más lindas del deporte es poder disfrutarlo. Es de lo más difícil también, aprender a disfrutarlo. Es sencillamente hacer el deporte que amas. Bienvenidos a Rouge Mindset. Estamos muy contentos el día de hoy porque nos acompaña Bernardo Ferri. Él es psicólogo de deportistas de combate, lo cual la mente es súper importante, como nos vas a explicar más adelante, ¿verdad? Pero sabemos que mucha gente entrena el cuerpo, pero deja a veces de lado la mente. Y para eso queremos saber todo que nos puedas contar sobre lo que haces, Bernardo, y sobre todo, no solo para peleadores, sino que nos des algunos consejos prácticos para cualquier persona que tenga alguna situación bajo estrés, ansiedad, miedo, que nos puedas ayudar. Total. ¿Listo? Bernardo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias a vos por invitarme, por el espacio. Siempre para mí es importante darle visibilidad a estos temas que son centrales y que a veces no se habla, entonces siempre trato de tomarme unos minutitos para dar cualquier tipo de entrevista porque me parece que está bueno hablar de esto, ¿sí? Correcto. Bueno, mismo sin ir más lejos, no sé si lo viste, bueno, hace la última pelea que peleó Pfeiffer en la misma cartelera que Alexa, justamente. Sí. Sí, que habló de que tuvo pensamientos, muy complejos, de quitarse la vida antes de pelear y lo verbalizó, lo pudo hablar. It's weird, DC. It's like I could see this moment happening. I almost took my own life like a couple weeks ago, and I found God. And I hate crying, man, so I'm gonna keep it together. God restored me, baby. That's the only reason I'm here. USA, baby, let's go. Él en su caso encontró, digamos, a Dios y la religión y habla de cómo lo ayudó, pero sí. Fíjate cómo la cabeza a veces nos puede jugar estas malas pasadas. Entonces, traigo este ejemplo porque me parece lo más práctico y lo más cercano, y es una forma de darle visibilidad a un tema tan importante como es la salud mental. Correcto. ¿Sí? No solo para el deporte, para la vida también. Sí, no, o sea, exacto, en una pelea, ¿no? ¿Qué es lo que rompe primero, el cuerpo o la mente, no? O sea... Bien, tal cual. O sea, la realidad es que, a ver, vos tenés 4 pilares del rendimiento, ¿sí? Okay. La parte física, técnica, táctica y la psicológica. Entonces, si uno no está, no trabajó todo de forma integral, bueno, a ver, vos podés estar muy bien físicamente, pero de pronto, si no abordaste cuestiones a nivel psicológico, si no trabajaste tus miedos, tu ansiedad, el estrés que te genera capaz de entrar a pelear, la presión, el miedo a defraudar, bueno, ahí es difícil hacer que como que todo vaya en orden respecto a lo que buscás, digamos, o sea, conseguir los objetivos o rendir al menos de la forma en que buscás. Entonces, ¿qué te puedo decir? De lo que es el aspecto psicológico en las peleas, al menos en los peleadores, hay temáticas que se repiten, ¿viste? O sea, hay algunas cositas que se suelen ver como problemáticas comunes. Una de ellas es el miedo al que dirán y el miedo a defraudar. Yo creo que ese es uno de los principales miedos, porque el peleador considera como que tiene que retribuir, ¿no?, el esfuerzo que los demás, que su familia, que sus entrenadores, que sus compañeros de equipo invierten en él, por así decirlo, y tiene ese peso, tiene esa mochila, carga con eso al entrar al octágono, al ring, dependiendo del deporte. Entonces, yo creo que ese es un factor importante a tener en cuenta y a trabajar, por supuesto, que se pueda sacar esa mochila, ¿sí? Que pueda entender que, no deja de ser una pelea, y sobre todo, y esto a veces viene relacionado con este temor, todo peleador, no deja de ser una persona. Pasa que a veces hay una sobreidentificación con el rol del peleador. El peleador, si gana, se siente muy bien, se siente en la cresta de la ola. Si pierde, se siente muy mal, pero no solo se siente mal porque perdió, se siente mal como persona, porque se siente un fracaso muchas veces. Si la persona no logra separarse, ¿viste? De que yo soy una persona que peleo, me encanta pelear, es mi prioridad, es mi trabajo, pero si no logra separarse de ahí, es muy difícil a veces
gestionar ciertas frustraciones, ¿no? Propias del deporte. Sí. Entonces, ahí hay, por mencionar dos temáticas que son muy recurrentes, ¿no? Esto lo que es el miedo a defraudar, el miedo al que dirán, y también esta cuestión de la sobreidentificación con el rol como deportista, que muchas veces se desdibuja la persona que hay detrás. Y para mí, esto te lo digo yo como profesional, lo que primero abordo es eso, la persona. La persona porque tiene un montón de cosas a nivel personal que van a incidir en su rendimiento, inevitablemente, como el caso que te traía anteriormente. Sí, sí. Entonces, yo obviamente, como te digo, hay temáticas que se repiten, ¿no? El miedo, la ansiedad precompetitiva, la falta de autoconfianza. Eso pasa mucho de ver a chicos capaz muy jóvenes, con altos niveles, en la elite, ¿viste? Y uno capaz más grande o ahí dice, no, yo nunca voy a llegar, y se comparan. Eso está muy relacionado con lo que es la autoconfianza, ¿viste? Porque es una forma, de hecho, de disminuir tu nivel de autoconfianza. Cuando estás viendo lo que el otro tiene y no lo que vos tenés, ¿sí? No los recursos con los que contás. Que eso es otro factor a trabajar mucho, la cuestión de la autoconfianza. Y después, obviamente, a ver, esto te digo por mencionarte algunas problemáticas comunes Sí. en el caso de los peleadores, que al menos yo veo desde mi práctica, porque seguramente otros ven muchas más. Pero después, lo que pasa, digamos, en este deporte, pasa también en muchos deportistas en general, que es el miedo a fallar, el miedo a equivocarse, ¿viste? O sea, miedo a perder también. Hay muchas cosas que uno lo afecta a nivel psicológico, pero que en realidad pasan por temas culturales, ¿sí? O sea, por ejemplo, con el exitismo que hay, con la cuestión de la importancia de ser el primero, ¿sí? Y eso hace que la victoria sea como lo único, ¿viste? Y perder tiene una connotación negativa, es como si una derrota es algo malo. Bueno, no es así, claramente. Sí, exacto. De los peleadores que he entrevistado me han dicho la mayoría hemos aprendido más de las peleas que pierdo de las que gano, ¿no? Te hace crecer mucho más una derrota, ¿no? Olvídate. Correcto. Pero no tengas duda, pero aparte porque también yo creo que el perder te lleva a hacer como un trabajo de revisión, ¿viste? Y de crítica más profundo que el ganar. Cuando uno gana, por lo general no hay tantas revisiones, como que uno queda con el resultado, que pareciera que es lo único que vale. La realidad es que no. Sí. Para mí, o sea, primero, el resultado no lo podemos controlar. Primero y principal, o sea, no tenemos un control real del resultado, porque primero no lo decidimos nosotros, o sea, para arrancar. Aparte puedes tener un gran rendimiento y que el resultado no se dé, que pasa un montón. Por eso, para mí lo más importante siempre es centrarnos en el rendimiento, ¿sí? Okay. ¿Cómo defines el rendimiento? ¿Cómo lo defines, el rendimiento? Bien, Bien, buena pregunta. Se vincula con una serie de habilidades, justamente, físicas, técnicas, tácticas, psicológicas. Como hablamos de los pilares del rendimiento, justamente apunta a eso. Sí. Que uno debe desarrollar ¿para qué? Para maximizar su potencial, por así decirlo, ¿no? A nivel deportivo. Entonces, me parece que, a ver, cuando hablamos de rendimiento, ¿qué tenemos? O sea, hablamos de acciones concretas, ¿sí? Hablamos de cosas sobre las que tenemos mayor margen de control, ¿viste? El resultado, en realidad, vos podés, a ver, esto es algo también importante, vos podés haber tenido un campamento increíble, haberte preparado de manera... el mejor campamento de tu vida. Capaz entraste a pelear y no se te dio el resultado y tampoco rendiste de la forma que esperabas. Pasa. Pero ¿eso invalida todo el esfuerzo que hiciste? Para nada. Siempre hay que valorar el esfuerzo. Y también el rendimiento, o sea, por eso digo, tu rendimiento seguramente mejoró, ¿sí? Seguramente mejoró tu nivel de fuerza, seguramente mejoró tu nivel de velocidad, tu velocidad de reacción. Seguramente mejoraste, digamos, destrezas técnicas. Capaz no lo pudiste plasmar en esos 15 minutos, 25 minutos que dura la pelea, pero no significa que vos estás mal o que sos peor. Eso me parece también importante. O sea, uno tiene que tener registros reales de cómo va rindiendo, de cómo va evolucionando. Que muchas veces, si nos centramos solo en el resultado, nos quedamos con una parte que es ínfima, que ni siquiera es la más importante. Hay que ver qué acciones hiciste. A ver,
¿cuáles son ni siquiera, mira, voy afuera, digamos, de lo que es la cuestión técnica. ¿Cuáles son los pesos que estamos viendo en el gimnasio hoy día? Si vamos a la cuestión técnica, ¿qué volumen de golpeo tenés? ¿Cuántos golpes significativos das? Digo, hay un montón de métricas que te permiten ir viendo cómo va ese proceso. Correcto. Pero hay que seguirlas, hay que tratar de ser objetivo. O sea, para mí, en el deporte muchas veces caemos en la ambigüedad y en la subjetividad de decir, peleé bien, peleé mal, o que te lo hice otro, nada, peleé, ¿pero por qué? Y no, porque me gustó. Eso es relativo, hay que ver números, hay que ver cosas específicas, ¿viste? Una cosa es la sensación, otra cosa es lo que... A ver cuántos derribos tuviste, por ejemplo, decimos, ¿me entendés? O cuántas defensas, Entonces, uno, cuando termina de pelear, a veces muchos peleadores se quedan con esa sensación de peleé mal, pero mira las estadísticas. Acá no hablamos de mal o bien, no caemos en ambigüedades, caemos en números, en cosas que hiciste, obviamente cosas que podés ir mejorando, pero no nos olvidemos de centrarnos, de traer todo lo que hiciste bien, porque generalmente cuando uno pierde, piensa todo lo que hizo mal. O sea, a veces pasa eso, piensa, no, peleé mal porque... No, pero pará, veamos también los aciertos, veamos también todo lo que venís construyendo de buena manera. Correcto. Y eso en el deporte nunca hay que olvidarse, ¿viste? Porque si no, se hace muy duro. Si nos ponemos en la vara del resultado, ¿viste? Es difícil de llevar. Es mínimo. A mí, por ejemplo, bueno, uh-huh. Es totalmente. Mirá, te cito la misma pelea, la de Joe Pyfer contra Adesanya. A Adesanya se le viene dando, fue muy dominante en mucho tiempo de su carrera, uno de los mejores seguramente de su categoría, probablemente en algún momento sea de la historia. Pero digo, a ver, él viene perdiendo. ¿Y qué es lo que dice cuando termina? No, yo voy a seguir. Hay que seguir, hay que levantarse, sacarse el polvo y yo quiero seguir peleando. Correcto. Perfecto. Sí. De eso se trata. El otro lo superó, no pasa nada. No, el resultado no dice nada. Y está bueno porque marca una relación con la derrota que es saludable. Que no se quede, no, me retiro porque vengo perdiendo y ya está, no quiero perder más. No, al tipo le gusta, evidentemente le gusta pelear. Evidentemente le gusta pelear. Por eso, sí, es su pasión y la vara la pone él. Y ahí te das cuenta que maneja bien la cuestión de capaz del que dirán, porque el tipo sabe, yo peleo porque a mí me gusta y aunque me gane voy a seguir peleando. Y bueno, va a pelear hasta que él decida. Entonces, eso está bueno, es vivir de manera auténtica y decir, yo voy a seguir hasta donde yo quiera, o hasta donde yo lo considere, y los términos los pongo yo. Y eso es algo que se trabaja. La experiencia te la da, obviamente, pero que se trabaja, ¿viste? Exacto. Entonces, ¿qué pasa en la mente del peleador antes de entrar al ring, durante y después, ¿no? Porque con toda la adrenalina. ¿Y qué consejos prácticos puedes dar en cada fase, ¿no? Para el peleador. Bien, me gusta. Mira, ¿qué le pasa antes? Por lo general, dos emociones muy comunes que suceden: ansiedad y miedo. O sea, esos miedos que te decía anteriormente, bueno, miedo al defraudador, miedo al que dirán, miedo a perder, miedo a equivocarse. Y la ansiedad que está a niveles muchas veces muy altos. Pero lo que hay que entender primero es que ninguna emoción es mala en sí. Lo que puede ser, digamos, perjudicial es la intensidad con la que se vive o la duración. En base a eso puede pasar a ser disfuncional. Pero si aprendemos a gestionarlo, ¿viste? Es súper útil. De hecho, hay un video muy bueno, Jon Jones, que habla de la ansiedad y dice, para mí es como un fuego. Vos podés dejar que te consuma o podés escupirlo a tu rival. Y hay algo de eso, ¿viste? Sí. Entonces, si lo aprendés a gestionar, puede ser muy útil. Y, obviamente, hay herramientas para hacerlo. Una de las que más recomiendo, porque es que en realidad es muy fácil y tiene bastante evidencia, ¿viste? Algo que se utiliza mucho es la respiración diafragmática, ¿viste? La respiración profunda, que consiste en llevar el aire al zona del abdomen, que es la parte baja de los pulmones, y hacer inhalar durante tantos segundos, retener el aire durante tantos segundos, exhalar durante tantos segundos. Eso permite como bajar los niveles de ansiedad. Tiene una serie de cosas que pasan, de consecuencias. Inhibe la respuesta de ansiedad, activa el sistema nervioso autónomo parasimpático, que se vincula con la calma, desvía la atención de los pensamientos de ansiedad, porque estás centrado en la respiración, y te volves al aquí y a la hora,
volvés al presente, volvés a esa sensación de control. En Mindfulness trabaja mucho con la respiración, está buenísimo. Pero en sí, como así técnica, que está muy buena, la respiración para mí es algo útil. ¿A todos les sirve? No necesariamente, o sea, hay que ver el caso a caso, por eso digo, son cosas más generales. Hay algunos que no le, exacto, hay algunos que no les gusta respirar y se trabaja desde otro lado. Y hay que ver también, esto es importante, y acá yo te comento lo que yo veo en casos y demás, digamos. Por lo general, los peleadores antes de entrar a pelear están con un nivel de activación alto. Es poco común que el nivel de energía o de activación sea bajo, no es tan común, ¿viste? Por lo general suelen ser más altos, entonces lo que buscas es bajarlo. Ahora, puede pasar que esté bajo y también hay que ver cómo hacemos para subir en esos casos, ¿viste? Para activarse. Hay peleadores que, me ha tocado trabajar con peleadores que capaz antes de entrar a pelear están bostezando, ¿viste? Muchas veces es porque sí, están bostezando, ¿viste? Como algunos incluso, mira, he trabajado con algún que otro peleador que antes de capaz de pelear se tira una siesta en el vestuario, ¿viste? Pero porque es muy relativo a cada quien. Entonces hay que ver qué necesita para bajar o para subir. Esto que tengo de la respiración diafragmática es algo que sirve para bajar. Hay autodiálogo funcional, por ejemplo, cosas que nos podemos decir que sirven para bajar, ¿sí? A través de estas frases, palabras. La reinterpretación de la activación también es importante. Vos, por ejemplo, estás todo tenso. No le podemos decir, che, no estoy calambrado, no. Que decir, mi cuerpo está preparado, mi cuerpo se está preparando para lo que viene. Porque la ansiedad hace eso, te prepara. La ansiedad, digamos, tiene el fin de decirte, che, acá hay una amenaza. Prepárate, hay un desafío. A veces es real, a veces es imaginario, pero en el caso ese es real. Vos vas a pelear contra alguien. Entonces tu cuerpo se tiene que preparar. Entonces, es útil. Around 2010, 2011, I went through this huge spiritual thing where I became obsessed with the power of the mind. And I got into it deep, like really deep, just meditation, visualization, and just realizing how powerful. So I took myself from being very average-minded to actually believing that I was the shit and believing that I could be the shit and that I could be the GOAT and be the greatest and never lose. And I took myself to a different place mentally, and a lot of it came from mental practice and meditation and visualization and just seeking knowledge from people who are strong believers, guys like Algo que sirve mucho para gestionar los niveles de ansiedad es armar rutinas pre-competencia. A mí me encanta eso porque te permite diagramar todo lo que es el día de la pelea y el día anterior también a veces lo hacemos. Entonces, a veces pasa, como es un deporte en el cual varía mucho de cómo se van dando las peleas, tu hora de entrada, o sea, hay muchas variaciones. Está bueno tener como una serie de acciones que vas a hacer, que digo, desde que te levantás de tu cama, o sea, te levantás, desayunás, metés alguna activación, almorzás, dormís, meditas, respirás, hablas con tu familia, vas al lugar del evento, te vendás, escuchás música. La música también es un lindo instrumento, dependiendo si querés subir tu nivel de activación o bajarlos, o distraerte también, o muchos usamos música, o muchos miran, por ejemplo, videos que los activan, viste, que les gusta. Siempre, yo siempre digo, este es un trabajo muy artesanal porque vos estás armando un traje a medida de lo que va a ser lo que necesita la persona. Sí. ¿Viste? Entonces, hay que ir viendo el caso a caso. ¿Sí? Estas hay un montón más, pero son algunas herramientas que a mí me sirven para trabajar lo que sería esto de la parte previa. ¿Sí? Eso por decir algunas. Después lo que es durante la pelea, a ver, otra cosa que también se utiliza mucho, establecimiento de objetivos. O sea, la estrategia de pelea a veces se plasma, uno la plasma que en pequeños objetivos, 2 o 3, no mucho, ¿viste? O mucho 4, digo, pero la idea es que sean pocos y que sean una referencia de lo que tenés que hacer en la pelea. A nivel, por ejemplo, a la hora de atacar, si hablamos de striking, o a la hora de luchar, o sea, en el piso, qué sé yo, 2 o 3 objetivos por cada rubro. Ponerle el caso de que hablemos de MMA, ¿no? Que vos tenés striking y tenés piso. Sí. Está bueno armarte como pequeños objetivos, presionar, combinar, en la lucha derribar. Bueno, algunos buscan
directamente finalizar, someter, pero digo, el establecimiento de objetivos sirve como para ordenar tu cabeza cuando estás por entrar a la pelea, como para tener un mapa. Ahora, lo más importante, creo yo, cuando uno está peleando, es fluir. Es fluir porque es todo caos. ¿Viste? O sea, no tenés, vos fuiste con una idea y te sorprendió con otra cosa. Entonces, ahí se trabaja mucho el estar preparado para todas las situaciones posibles. ¿Sí? Correcto. Y eso se entrena antes, sabiendo las fortalezas y las debilidades del peleador, más que del rival. O sea, obviamente vos armás la estrategia de pelea, pero lo que tenés que trabajar mucho es con lo que vos tenés o lo que no tenés. Con lo que capaz te falta, estar preparado por si llega a pasar. ¿Sí? Tener herramientas. Pero hay que darle mucha importancia a lo que uno tiene, a los recursos que tenés. Y eso también se hace mucho de las visualizaciones. O sea, para mí la visualización sirve mucho para prepararte para eventos favorables y también desfavorables. Che, bueno, a ver si esto no pasa como yo quería, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Sí? O entrenar, por ejemplo, los entrenamientos bajo presión, poniéndote en situaciones que te complican, que te incomodan. Eso también es muy importante. Por eso, estas herramientas que, como digo, lo que es aprender a regular la activación, utilizando, por ejemplo, estrategias de relajación como la respiración o de activación, hay un montón, establecer objetivos, visualizar, son todas cosas que uno las puede usar para distintos momentos de la pelea. Obviamente, a ver, si vamos a la respiración diafragmática, como tiene una serie de segundos, tiene protocolos a seguir, no la vamos a hacer en medio de la pelea. En medio de la pelea no puedes ponerte a respirar, porque te apaga la tele. Pero lo puedes hacer antes de entrar a pelear, capaz entre rounds, si está muy, muy arriba, sirve. Pero hay que ir viendo qué usar en cada momento. Y cuando estás peleando, si hablamos de concentración, por ejemplo, la concentración es la capacidad de dirigir y mantener tu foco atencional es lo importante de la tarea que estás realizando. Lo importante cuando uno está peleando es estar centrado acá, o sea, tenés un foco atencional estrecho, ¿sí? Estás centrado en lo que está pasando en este momento y buscar que cuando tu cabeza se quiere ir, poder traerla. Hay varias maneras de hacerlo. Autodiálogo, puede ser alguna estrategia de refocalización con alguna acción específica que puedas utilizar, ¿viste? Como para volver. Pero son todas cositas que está bueno ir trabajando. ¿Para qué? Para estar focalizado en lo importante, pelear. Después el resultado lo dejamos de lado, porque a veces uno entra pensando, uy, me está ganando, me está perdiendo, no sé, voy a ganar. No, eso tratamos Es que justo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando tú sabes que no estás ganando, pero tienes la presión de que, no sé, quieres, ¿no? Darle la vuelta. Tienes que ganar, sí, obvio. Completamente, sí, obvio. Sí, eso pasa un montón. ¿Qué hacer ahí, no? Pero bueno, a ver, esto también es otra cosa. Hay que entender que hay momentos en los cuales vas a tener una superioridad y hay momentos en los cuales el otro te va a superar. El tema es qué hacer ahí. Cómo mantener esa superioridad y cómo salir de ese momento de inferioridad. Pero son momentos. Entonces, ahí es importante, por eso toda la preparación que uno tiene, confiar en el trabajo y tratar de seguir una estrategia o de adaptarte a la problemática que se presente. Después, como digo, el resultado no depende 100% de uno, pero hay que ver la forma de estar ahí, estar presente. ¿Sí? Y hay peleadores que pierden, perdón, y que, o sea, se sienten satisfechos por haber dado todo, ¿no? En el ring o en la jaula y quedan satisfechos aunque hayan perdido, ¿cierto? Depende también, ¿no? Completamente. Sí, totalmente. Pasa un montón y está buenísimo que sea porque, digo, yo creo que lo que más podemos controlar es eso, o sea, controlar el rendimiento y dar un buen rendimiento, una buena competición, poder volcar lo aprendido y lo entrenado, para mí no tiene precio. Obvio que todos queremos ganar, lógico, porque aparte de ganar, si vamos al mundo del profesionalismo de la elite, abre puertas. Pero bueno, a ver, lo que importa a fin de cuentas es saber que el resultado no lo podemos controlar y que después el rendimiento es importante seguir creciendo y desarrollándonos como deportistas, como peleadores, digo, por ahí pasa la cuestión. Y después, ya te contesto la última pregunta, que no me quiero olvidar, esta de qué pasa después de pelear, o sea, cuando uno termina. Justamente, a ver, la cabeza
el pelear es un momento que el peleador vive para ese momento, ¿viste? Entonces, cuando termina ese momento, el resultado le va seguramente a jugar alguna pasada para bien o para... You know, the public rarely sees this in athletes. They only hear about it. Can you describe what that's like while you're going through it and how you attempt to overcome it? I don't know, it was just the pressure of life, the pressure of boxing, being a good dad. It's just letting it out right now. I'm just letting it out because it weighed on me for a year and a half. And I know the only way to get better is to fight and to win. I'm a fighter. This is what I do and I love to do. And I know this is how, if you're battling anxiety and depression, you can get over it. This is what I did tonight. I came here and I fought my heart out. De las cosas más lindas del deporte es poder disfrutarlo. Es de lo más difícil también, aprender a disfrutarlo. Y ahí hablamos de motivación intrínseca, ahí hablamos del disfrute por la actividad deportiva misma. Y que no debería pasar por perder o por ganar, ni siquiera te diría por rendir bien o mal, digo, es sencillamente hacer el deporte que amás, ¿viste? Hay había escuchado una vuelta un peleador español que ya tiene varios años de pelear, Sí. que decía esto, de que muchos quieren ganar, y no, lo importante es, a fin de cuentas, pelear, ir a pelear, disfrutar de eso. Para mí, o sea, si tuviera que dar, no sé si es un consejo, pero... Sí, es lo que te iba a preguntar, un consejo, sí. Un mensaje para los peleadores, digamos, es que aprendan, si es que no lo están haciendo, la manera de disfrutar el pelear, que se centren en el pelear. El ganar no importa, será consecuencia, digamos, o sea, dependerá un montón de cosas que no podemos controlar. Pero el tema de disfrutar el pelear, no darle tanta importancia al récord, no darle... Yo entiendo que, viste, es una carta de presentación y como te digo, abre puertas, cierra, pero digo, entrarse en pelear y en estar ahí, en disfrutar este momento porque se acaba. La vida útil del deporte, el peleador, el deportista, se acaba. Entonces, si realmente les apasiona, disfruten, entrar a entrenar, pelear, las pequeñas cosas, el día a día, ¿viste? Porque no lo vamos a poder hacer siempre, no se puede hacer siempre. Así que para mí eso es un mensaje importante. Perfecto. Sí, no, todas tus recomendaciones son muy valiosas. Muchísimas gracias, Bernardo. ¿Dónde te podemos seguir, por favor? Sí, por favor. La pregunta era si todo el mundo necesita un psicólogo, ¿no? Deportivo en su carrera. Qué buena pregunta. Mira, yo no soy muy fundamentalista así de la psicología deportiva. Me parece que es una herramienta, como todo. Hay que ver eso. Las aspiraciones que tiene cada uno, los objetivos, pero sí es importante prepararse integralmente, sí o sí, porque, a ver, yo no veo que los peleadores todos, al elite, se entrenan físicamente. Y yo digo, entonces, ¿por qué no también preparar la cuestión mental? Porque si no la tenemos laburado, ahí lo que está, bueno, hay que ver de afinar. Entonces, sí, eso me parece muy importante tener el lugar que amerita y a partir de decidir, puede trabajarlo o no, pero importancia tiene un montón. Después queda en cada uno ver qué hacer con eso. Y supongo que entre más joven, mejor, tener un psicólogo deportivo, ¿no? Sí, mientras más joven se arranque mejor porque vos tenés un momento de madurez física y si vos lográs llegar a una madurez psicológica a la par que estás en tu prime físico, nada, o sea, puede haber resultados increíbles. Pero sí, mientras más de joven se arranque mejor porque te va a allanar mucho el camino en tu carrera deportiva y te va a permitir ahorrarte un montón de conflictos que capaz, yo cuando yo soy deportista, juego al rugby toda la vida y yo no tenía ciclo deportivo y medio que lo fui a los chapazos viendo un montón de cosas, que nada, después a día de hoy trabajo en un ciclo deportivo y me ayudó un montón, pero yo también lo aprendí por experiencia. En cambio, los chicos que ya arrancan desde chicos, por lo general ya tienen más herramientas, entonces de eso se trata. Correcto. ¿Dónde te podemos encontrar, Bernardo, para todos los peleadores que quieran buscarte? Perfecto. Mira, mi página, tengo una página de Instagram más que nada, que es donde prácticamente subo todo, que es Psicología y Contacto. ¿Sí? Donde trabajo con todo tipo de deportes de contacto, pero bueno, mucho a full con los peleadores. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Gracias, a ti, te agradezco. Y lo que haces es increíble con los peleadores, ¿no? Que estén mentalmente fuertes, seguros de sí mismos, autoestima, ¿no? Con todas esas herramientas de respiración, visualización, todo lo que le mencionaste es súper importante. Gracias, Bernardo. Y
por todos estos consejos que van a ser útiles para personas que son peleadoras o no. Simplemente esto se maneja también el día a día, ¿no? Estar presente y hacer lo que nos gusta, ¿cierto? Totalmente. Pues Así que, perfecto. sí. No, dime. No, eso. Agradecerte por el espacio. Y bueno, lo que necesitan, después si me quieren mandar un mensajito, lo que sea, estamos hablando. Estás ahí a la orden. Gracias por todo lo que haces y gracias por tu tiempo. Esto fue Rush Mindset, domina tu mente. Gracias, Bernardo. Vamos. Ok. Gracias a vos. Nos vemos.